condensadores en circuitos. Comencemos explicando un circuito. Entonces, primero vamos a conectar una batería. ¿Listo? Aquí está mi batería. Entonces, esa batería va a tener un voltaje epsilon. ¿Listo? Este se llama el potencial el electromecánico, potencial electromecánico. Entonces, esta diferencia de potencial se expresa así. Este lado este es el símbolo para batería. Este lado de acá va a ser la parte negativa, la carga, aquí va a estar carga negativa mi batería, y este lado de acá va a tener carga positiva, ¿listo? Entonces el lado largo, lo voy a apuntar aquí de este lado largo y lado corto. Siempre por definición el lado corto va a tener carga negativa y el lado largo va a tener carga positiva. Y va a haber igual cantidad, igual positivo y negativo, ¿ok? Entonces eso es el caso. Y entonces acá, entonces esto va a generar un desplazamiento de cargas a través de este alambre. El alambre va a ser conductor. Entonces, ¿eso qué significa? Que las cargas van a ser libremente, van a moverse libremente y acumularse en el condensador. ¿Listo? Entonces el condensador va a acumular una cierta cantidad de carga dependiendo de su capacitancia. Y por el otro lado, hay cargas negativas que van moviéndose sobre este alambre y se acumulan en la placa de abajo del condensador. Entonces esa va a ser la forma en que va a estar cargado nuestro condensador. Entonces nuestro condensador va a tener una distancia D entre las placas y su capacitancia está dada por epsilon 0 A sobre D. ¿Listo? Entonces estas baterías siempre van a tener su polo positivo y su polo negativo en las baterías comerciales, polo positivo, negativo, negativo, y digamos una batería aquí de un carro siempre va a tener su lado positivo y negativo, ¿listo? Entonces cuando los conectas al circuito mueven carga positiva del lado positivo hacia el lado negativo. Bueno, listo. Entonces acá tenemos una batería, digamos que tenemos una batería de 12 voltios, ¿listo? Entonces vamos a tener una batería que genera 12 voltios. Eso significa que genera una diferencia de potencial de 12 voltios desde aquí de la placa negativa a la positiva. Entonces, se movió esto acá, perdón. Entonces aquí hay 12 voltios. Subo 12 voltios. Entonces miren la flechita. Subo 12 voltios. Significa que está esto a un voltaje menor y a B estaría un voltaje mayor. Subo 12 voltios. No necesariamente sabemos cuál es el voltaje de este lado. Pero sabemos que cuando me muevo a este lado, tengo que tener 12 voltios más que el otro. Esa es la batería. Ahora, puedo hacer lo siguiente. Puedo conectar a tierra. Entonces aquí les muestro qué significa conectar a tierra. Cuando yo conecto un alambre a tierra, hago así. Línea, línea, línea. Y eso es tierra. Es así, miren. Línea, 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 línea. Eso es tierra. Eso significa que estoy conectando el alambre hacia la tierra, hacia puede ser una varilla que conecta a tierra, y eso hace que todo este alambre de este lado, todo este señor de este lado, todo el alambre esté a un voltaje de 0 voltios. ¿Listo? Si tengo conectado a tierra. Eso significa que todo el lado de arriba estaría a 12 voltios. ¿Listo? Entonces, porque cuando yo paso de la placa del lado negativo de la batería al lado positivo, subo 12 voltios. Entonces acá vamos a tener 12 voltios. Y cuando llego a mi condensador, este lado del condensador va a estar a 12 voltios. Y cuando bajo a tierra, porque vean, cruzo el condensador y llego al alambre de abajo, aquí vuelvo a 0 voltios. ¿Por qué sé que estoy a 0 voltios? Porque todo este alambre es un alambre conductor y todo el alambre va a tener exactamente el mismo voltaje, y como yo definí tierra como 0 voltios, todo el alambre va a tener 0 voltios de voltaje. Entonces vamos a hacer en rojo el caminito. Estoy aquí a 0 voltios.
subo a 12 voltios, aquí sigo a 12 voltios, porque estoy en el mismo alambre. Este 12 está muy feo, vamos a poner a 12. Y luego bajo aquí a 0 voltios para regresar a 0. ¿Listo? Entonces acabo de darle la vuelta a mi circuito y al darle la vuelta regreso exactamente al mismo voltaje donde comencé. Bueno, entonces acá puedo, quitando ya todo esto, volviendo a mi alambre. Entonces quitemos un poquito todo este ruidero acá para volver a mi alambre. Entonces tenemos que la batería tiene 12 voltios. Eso significa que la caída de voltaje de aquí a aquí es también delta V igual a 12 voltios. O negativo, si quieren poner negativo, porque estamos cayendo 12 voltios. Estamos yendo de arriba a abajo, entonces estoy cayendo 12 voltios. Si calculamos la cantidad de carga acumulada, es que C por el voltaje del condensador. La capacitancia, digamos que este condensador tiene una capacitancia de 5 por 10 a la menos 12 faradios. Multiplicamos por su voltaje y obtenemos la carga. Eso significa que acá va a haber carga acumulada positiva igual a 60 por 10 a la menos 12 coulombs. Y por el otro lado vamos a tener carga negativa. Igual, pero opuesta. Entonces acá es menos 60 por 10 a la menos 12 coulombs. ¿Listo? Entonces eso es como queda ese condensador dentro del circuito. Entonces ya hablamos un poquito de cómo funcionan estos circuitos. Tengo un par de minutos más para volverles a explicar. Entonces los circuitos siempre son estas cosas, digamos que tenemos una batería, un condensador acá, otro condensador acá, tan. Y digamos que estos son igualitos. Entonces, si esta batería es de 12 voltios, eso significa que la caída de este condensador es menos 6 voltios y otros menos 6. Esto es porque los condensadores dije que son idénticos. Entonces, si son igualitas las capacitancias, significa que los voltajes van a ser igualitos. Entonces, vean, subo acá, pongo tierra, que me da un voltaje igual a 0. Aquí voy a estar a 12 voltios, ¿listo? En todo este alambre vamos a estar a 12 voltios. Todo este alambre vamos a estar a 6 voltios. ¿Por qué? Porque ya subí 12, acá caigo la mitad del camino, porque caigo a través del primer condensador, 6 voltios, y el segundo condensador, 6 voltios. Entonces acá voy a estar a 0 voltios de vuelta. 12, 0, 0 voltios, 0 voltios aquí abajo, 12 voltios acá, 6 voltios acá y 0. Entonces cuando le doy el circuito, cuando hago el circuito entero, regreso al mismo voltaje de donde comencé. Esa es una regla, ¿listo? Entonces eso así lo vamos a ir analizando. Bueno, si los condensadores fueran distintos, darían diferentes voltajes. Eso lo vamos a ver en un ejemplo después, ¿ok? Listo, entonces ahí terminamos este video.